¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Perfecto, Perfecto. perfecto, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de Alma les doy la bienvenida y les agradecemos que estén acá presentes. Voy a presentarles a quien hoy nos dará la charla. Para mí es una alegría muy grande porque la quiero muchísimo, que es la doctora Laura Subies. Ella es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, está especializada en Derecho a la Salud y la Discapacidad y colabora desde hace muchos años con nuestra asociación realizando asesoramientos jurídicos. Le voy a dar ahora la palabra a Daniela para que nos explique cómo nos vamos a manejar, fundamentalmente con el tema micrófonos y con el tema de las preguntas. Así que, Daniela, te dejo el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Sabemos que este es un tema que despierta muchas consultas, muchas dudas, así que lo que vamos a hacer para tratar de despejar la mayor cantidad de preguntas posibles es pedirles que las vayan escribiendo en el chat. Yo voy a quedar atenta a las preguntas que puedan ir escribiendo por ahí, ver si se repiten, si hay que aclarar alguna cuestión, así se lo podemos consultar a la doctora cuando termine su charla. Y otra cuestión muy importante es que, bueno, como ya deben saber, el Zoom, digamos que con el tema del ruido ambiente, las voces y todo esto, genera mucho ruido. Entonces les pedimos, por favor, que apaguen sus micrófonos, que chequeen esto, así la escuchamos a la doctora de la manera más limpia posible y bueno, y sin interrupciones, ¿sí? Así que muchas gracias por estar acá presentes. Y ahora sí, le paso la palabra a la doctora Laura Subies. Bueno, buenas tardes a todos. Como dije en el chat, muchas gracias por estar en un día que para nuestra ciudad, para nuestro país es bastante particular. Mucha gente llamó para preguntar si esta actividad se hacía, y bueno, creímos que era importante juntarnos a hablar de esto, porque como bien dice Daniela, nosotros también sabemos que es un tema que es de mucho interés y es de mucha consulta. Por lo que veo en la pantalla, veo mucha gente conocida, otras que no, así que bueno, bienvenidos a todos. Como dijo Daniela, yo voy a compartir una pantalla con una presentación que preparé, que es más una apoyatura a lo que voy a ir contándoles. Y por supuesto, como rezaba el panfleto de invitación, vamos a hablar del certificado único de discapacidad. Y a mí me gustó mucho cuando lo recibí por WhatsApp, la invitación, porque decía simplemente una palabra: certificado único de discapacidad, un derecho. Y está muy bueno el subtítulo, porque de esto vamos a hablar. El certificado de discapacidad no es un simple documento que se extrae y que no tiene demasiada relevancia o demasiada trascendencia, sino todo lo contrario. Pero más allá de la utilidad misma, tiene una esencia intrínseca que es con lo que vamos a empezar, para que todos entendamos por qué es tan importante que la persona que padezca una discapacidad obtenga su certificado de discapacidad. Casi que no es una opción hoy en día. Y este es el mensaje que tal vez nos vamos a llevar todos de este encuentro. Bueno, sin más prolegómenos vamos a comenzar. Teresita, ¿puedo ya compartir la pantalla? Perfecto. Bueno, entonces vamos a compartir esta pantalla. Ahí está. Bueno. Entonces, intentaremos ver todo lo que es un poco ambicioso, todo lo que hay que saber sobre el certificado único de discapacidad,
pero bueno, esto es un poco la expectativa, poder contarles los lineamientos más importantes y después hacer un buen espacio para las preguntas que sé que muchos van a querer hacer. Obviamente que su nombre indica que es un certificado expedido para una comunidad en particular, que es la comunidad de las personas con discapacidad. Por lo tanto, no podemos comenzar a hablar del certificado si no nos remontamos un poquito a qué entendemos por discapacidad, o por lo menos qué entiende la ley argentina por discapacidad. Y yo voy a hacer un poquito de historia, pero no porque sí, sino porque las distintas concepciones de la discapacidad a lo largo del tiempo nos fueron trayendo a donde estamos hoy, a tener un concepto de discapacidad acorde a la nueva circunstancia, a la nueva dinámica, al nuevo paradigma, pero esto no siempre fue así. Miren, la primera vez que tuvimos un concepto de discapacidad fue por el año 1980, cuando la definió la Organización Mundial de la Salud. Y decía que la discapacidad es la pérdida, ausencia o restricción en la capacidad potencial para realizar una actividad. Que esas consecuencias de la discapacidad afectan al individuo como persona en su totalidad y que podía ser permanente o temporal, y en cuanto a la evolución progresiva, estable o regresiva. No se van a acordar de la definición entera, pero yo les voy a pedir que se acuerden de qué sensación les da esta definición, porque es importante a lo que les decía, ¿no? A cómo fue evolucionando ese concepto de discapacidad. Como ven, es una definición que habla de la discapacidad, no habla de la persona con discapacidad, habla de la discapacidad como un ente, ¿sí? Como un ente al que hay que hacerle cosas. Estamos en el año 1980, pero esto, que fue el primer puntapié a nivel internacional, porque fue el primer esbozo de un concepto de discapacidad mundial emitido por la Organización Mundial de la Salud, trajo como corolario que en el año 1981, tengamos todavía no estábamos ni siquiera en democracia, fíjense, tengamos nuestra primera ley de discapacidad, que fue la ley 22.431. Esta ley, miren cómo define en el artículo 2 la discapacidad. Dice que acá ya dice, se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional, permanente o prolongada, físico-mental, y que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables. Es decir, que si las comparamos, vemos que acá la centralidad está en la persona con discapacidad, y no solo en la persona, sino en qué relación tiene esa limitación de esa persona con el entorno. Vean cómo la discapacidad dejó de ser algo cerrado, único, quieto en una persona, estático, para empezar a traspasar esa muralla e incorporar a esa persona con discapacidad a un mundo que le ofrecía barreras, y que eso era lo que había que empezar como a mirar. Pasaron muchos años desde la ley 22.431, que dijimos que es del año 81, y llegamos al año 1997, en donde se sanciona la ley que hoy día tenemos, y que todos queremos y que todos defendemos, que es la ley 24.901. Esta ley también trajo una definición, vean que dice que la toma conforme el artículo 2 de la ley anterior, y habla más o menos de lo mismo que la anterior, pero ya no habla solamente de mental o motora, ya incorpora, por ejemplo, la discapacidad sensorial. Ya se va abriendo más el juego, ya vamos haciendo que la cuestión sea más abarcativa, y también incorpora la relación persona
con el medio en donde esa persona se integra. Saltamos del año 1997 y pasamos al año 2006. Momento importantísimo. ¿Por qué? Porque por primera vez, voy a ser muy breve con esto, pero en las leyes, en el derecho, hay distintas escalas normativas. Nosotros tenemos por un lado las leyes, los decretos, las resoluciones, pero en la cabeza de todo eso tenemos nuestra Constitución Nacional y tenemos también las constituciones de las distintas provincias. Bueno, hay otro grupo de normas que se llaman tratados internacionales, no sé si están, si han escuchado sobre esto alguna vez, pero son normas que se dictan a nivel internacional, son criterios, son políticas a nivel internacional que luego los países bajan a sus legislaciones particulares. Había habido tratados internacionales, muchos, hasta el año 2006. De hecho, ustedes seguramente escucharon hablar del Tratado sobre los Derechos del Niño, el Tratado sobre los Derechos Políticos, Sociales y Culturales, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos estos son tratados internacionales que están tan alto en la escala jerárquica normativa que están a la par de la Constitución Nacional. Pues bien, en el año 2006, la discapacidad comenzó a contar con un propio tratado internacional que se llama Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fue sancionado por todos los países parte, por todos los estados firmantes, dentro de los que se incluyó nuestro país, en el año 2006, y por esta ley que yo pongo acá en pantalla, la 26378, se aprueba para nuestro país. Es decir, que a partir de ese momento ninguna ley argentina puede contradecir todo lo que esté plasmado en la convención. Por eso tiene un rango tan importante. Tanto es así que luego también formó a pasar parte del tratado internacional con jerarquía constitucional en nuestra Constitución Nacional. Y acá más o menos la definición es parecida, pero vuelve a incorporar como mayores características de esas deficiencias. Habla de físicas, de mentales, de sensoriales, pero también habla de intelectuales. Esto tiene que ver con los momentos en donde se sancionan y con el avance de la ciencia y lo que se va como incorporando como límite a diferentes personas para acceder a una vida plena. De esto estamos hablando. Bien. Terminado esto, digamos, terminado este pantallazo rápido sobre nuestro concepto de discapacidad, y como corolario decir que entonces ahora estamos viviendo este paradigma donde la discapacidad tiene que ver con la posibilidad de que esa persona, un minutito voy a volver atrás porque la última parte es importante, habla de la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Es decir, no es un como si. Todo lo que se intenta es para que la persona evidentemente y efectivamente se integre dentro de sus limitaciones, pero equiparando con todo lo posible, con los recursos humanos y técnicos que fueran necesarios, para adquirir la mayor equiparación posible dentro de la sociedad. ¿Quiénes son los que deben implementar estas políticas? Bueno, en el año 81, fíjense que volvimos a la ley 22431, hablaba de la Secretaría de Estado de Salud Pública, y decía que esa discapacidad se iba a certificar de acuerdo a su naturaleza y a su grado, y de acuerdo a las posibilidades de rehabilitación del afectado. Hoy no tengo tiempo para explayarme en el tema terminológico, pero
es muy interesante ver cómo también el lenguaje va acompañando los distintos momentos, ¿no? Fíjense que se habla del afectado, otra vez se habla de la existencia de la discapacidad, es como que la persona, primero está la patología, después está la persona, esta es la sensación, ¿no? Y es el paradigma antiguo de la discapacidad, es el baremo de la patología y no de la persona que padece una discapacidad, no de una persona discapacitada. Bien, acá ya en el año 81, como verán, la obligatoriedad de certificar esa discapacidad existía, ¿sí? Tanto es así que la última parte de este artículo, de este artículo 3, establecía que el certificado que se expida acreditará plenamente la discapacidad en todos los supuestos en que sea necesario invocarla. Por supuesto que la ley 24.901 no hizo más que receptar esto, lo vamos a encontrar en todas las legislaciones. Por eso yo al comienzo de este encuentro decía que el tema del certificado de discapacidad ya prácticamente no es una opción. Y digo esto porque porque no hay modo de probar o demostrar que una persona padece una discapacidad si no cuenta con el debido certificado único de discapacidad. Vean ya que toda la normativa posterior dice la discapacidad deberá acreditarse. Es una obligatoriedad. Siempre pongo un ejemplo que para los que ya me escucharon otras veces, lo deben haber escuchado, pero como dice la Chiqui, el público se renueva, así que lo voy a volver a decir para entenderlo, ¿no? Una persona puede tener una discapacidad ostensible, muy evidente, sensorial, podemos pensar en una persona no vidente, motora, porque una persona está en silla de ruedas. Sin embargo, a los fines de esa ley, y para poder exigir todos los derechos que la ley argentina le confiere a la persona con discapacidad, si esa persona no cuenta con el certificado único de discapacidad, es imposible. Es decir, miren hasta qué punto se le ha dado relevancia. Y ahora vamos a ver por qué. Tiene una razón de ser. Es decir, no basta ni con los informes médicos que la persona pueda tener, ni con el cúmulo de estudios o con la historia médica que pueda haber llevado adelante, si todo eso no concluye en la expedición de este certificado de discapacidad. Este certificado de discapacidad, cuando yo arranqué en la profesión, que ya hace unas décadas, junto con un grupo de colegas que me están también acompañando hoy en este encuentro, la gente nos decía, ¿sabe qué, doctora? Yo viví un tiempo en la provincia de Santa Fe, o en la provincia de Córdoba, o vivo en la provincia de Buenos Aires, y resulta que vengo a la capital federal, porque en ese momento no era la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, era la capital federal, y resulta que me dicen que mi certificado de otra provincia o de otro lugar no lo puedo hacer valer acá. O viceversa. Gente que había sacado su certificado de discapacidad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y de golpe se mudaba a otra provincia argentina, o estaba de vacaciones, o estaba de residencia por trabajo y necesitaba utilizarlo, no sé, para viajar, para alguna prestación médica o para lo que sea, y le decían exactamente lo mismo. Había todo un mito de que había un certificado nacional y un certificado provincial. Tanta confusión y tanta desazón ocasionaba eso en los pacientes con discapacidad y en las personas en general, que por fin
unos años después, con esta ley que estoy mostrando en la pantalla, la ley 25.504, se terminó de zanjar esta cuestión. Y se creó lo que hoy tenemos, que es el famoso CUD, que no es más que el certificado único de discapacidad. Como su nombre lo indica, es único. Y como dice la ley, tiene idéntica validez en sus efectos desde Ushuaia a La Quiaca, es decir, en todo el ámbito del territorio argentino. Por eso es que también los criterios de expedición de ese certificado se han unificado. Antes, dependiendo de dónde se expedía ese certificado, íbamos a ver que físicamente era disímil, digamos, la funcionalidad y el objetivo y el objeto era el mismo, pero no guardaban un criterio único. A partir de la Convención Internacional que hablábamos hace un ratito, es decir, a partir del año 2006, el certificado de discapacidad comenzó a ser único y con criterios únicos, pero no solamente de cómo lo confecciono, qué letra, qué formato, cómo se firma, quién lo expide, sino también respecto a lo que se llaman normas CIF, C-I-F, como el limpiador de cocina, bueno, CIF, que son las normas internacionales de funcionalidad. Es decir, obviamente que la persona va a ir a pedir, a solicitar y a sacar el certificado de discapacidad en la jurisdicción donde reside, no tiene que ir a un lugar único, pero sea donde sea que reside, el criterio rector que va a seguir para ver si esas limitaciones que padece ameritan o, digamos, abarcan las posibilidades para que se expida ese certificado, van a ser las mismas, sea el lugar donde sea. Esto también ha terminado con cierta discrecionalidad de las juntas evaluadoras, porque todas se deben atener a un mismo parámetro rector. Entonces, para resumir un poquito lo que estuvimos diciendo, el concepto del certificado único de discapacidad tiene que ver con la obligatoriedad de su expedición para poder demostrar que una persona padece una discapacidad, sea o no sea ostensible. El objeto es permitir que todas las prestaciones establecidas en la ley 24.901 y todas las reglamentarias sean obligatorias de cobertura para esa persona que tenga una discapacidad y que tenga esa discapacidad acreditada con el certificado. ¿Cuáles son las características? Las que estuvimos mencionando. Un certificado que es un instrumento público, y cuando hablo de un instrumento público me refiero a una categoría jurídica que tiene que ver con la indubitabilidad, es decir, que nadie puede cuestionar el contenido que esté, porque está emitido por la máxima autoridad competente en la materia, que es el Ministerio de Salud de la Nación. Vuelvo a repetir, con independencia que se expida en los municipios o en las provincias argentinas, tiene la misma validez porque el órgano rector es el Ministerio de Salud de la Nación, tiene, digamos, un antecedente, un diagnóstico de la persona con discapacidad, tiene la sintomatología que esa discapacidad genera, y tiene también una orientación prestacional, es decir, la junta evaluadora, de acuerdo a lo que evalúa, dice, bueno, esta persona seguramente va a necesitar estas determinadas prestaciones. También tiene una fecha de vencimiento, que muchas personas cuestionan, porque bueno, hay patologías que lamentablemente sabemos que no van a tener algún tipo de reversión, y sin embargo
hay que renovarlos. Normalmente, cuando la edad es entre 0 y 5 años, se expide por 5 años, y cuando son mayores de 5 años, por 10 años. Pero muchas veces, acuérdense de la definición, la discapacidad no solamente se define como una limitación permanente, puede ser una limitación temporaria, entonces se expide por menor tiempo, de manera tal de que se pueda ir revisando, y se puede ir ampliando o se puede ir disminuyendo. Este es un poco el sentido que tiene que la autoridad de aplicación vaya como estableciendo tiempos para la renovación. Muy bien, decíamos entonces que dentro de la utilidad está el que permita que los agentes que están obligados a dar determinadas prestaciones las den. Y ustedes ahora, la pregunta que me deberían hacer, si tuvieran los micrófonos abiertos, es, bueno, pero ¿quién debe dar esas prestaciones obligatoriamente? ¿Y cuáles son esas prestaciones? La respuesta ¿cuáles? Se las va a dar la ley 24.901. Es una ley que obviamente por el tiempo de exposición yo no la puedo desmenuzar, pero es una ley de solamente 40 artículos, muy fácil de leer, que justamente enumera, y ojo con la palabra que estoy utilizando, y es adrede, enuncia simplemente una serie de prestaciones. ¿Por qué digo enuncia? Porque no son las únicas. Es una enunciación. Acuérdense que esa ley se dictó en el año 97. Es decir que pasó mucho tiempo desde entonces. Entonces, después de 25 años, hubo muchísimas otras prestaciones que fueron surgiendo y que no se van a encontrar en la ley. Pero eso no significa que no sean de cobertura obligatoria para los agentes obligados. ¿Qué es este cuadrito que yo estoy mostrando acá? Estoy mostrando que con anterioridad a la ley 24.901 era el Estado el que brindaba esas prestaciones. Y a partir de la ley 24.901 se revirtió esa situación, y quienes deben brindar la prestación son las obras sociales o las empresas de medicina prepaga. Tanto es así que la propia ley de medicina prepaga, que fue posterior a la ley de obras sociales, en su propio articulado obliga a la medicina prepaga a brindar las coberturas establecidas en la ley de discapacidad. Insisto, siempre que esa discapacidad esté certificada con el debido certificado de discapacidad. Avanzamos un poquito más, porque me importa decir lo siguiente. Cuando hablamos de discapacidad, no hablamos de incapacidad. Este es un concepto que siempre quiero recalcarlo porque es importante. Que una persona tenga una discapacidad no significa que esa persona sea incapaz. Son dos conceptos absolutamente distintos. Y con el ejemplo que puse al principio creo que se va a entender perfectamente. Que una persona tenga ceguera, o que una persona haya tenido una lamentable situación, que haya quedado, por ejemplo, discapacitada para caminar, o que una persona sea hipoacúsica, o muchísimas otras circunstancias, porque también hay discapacidades viscerales hoy por hoy, seguramente serán pasibles de que se les expida un certificado único de discapacidad, por lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Porque seguramente van a ingresar en este parámetro, porque tanto la ceguera como la hipoacusia, como cualquier enfermedad motora, le va a impedir a esa persona estar en equiparación de oportunidades con otra de su misma edad y su mismo entorno. Entonces, por supuesto, que se le va a expedir el certificado de discapacidad para que su agente de salud pueda cumplir con todas las prestaciones que necesite, justamente para equipararse con el resto de la sociedad. Pero esa persona claramente
va a ser capaz civilmente, plenamente capaz. Va a poder decidir por sí mismo, va a tener autovalimiento, va a tener una vida independiente. Esto es lo que quiero dejar claro. ¿Por qué? Porque muchas veces hay como una suerte de temor a la expedición del certificado de discapacidad. Después de tantos años, no mucho ya debo decir, porque la gente ya sabe de qué se trata, y si no se informa, y si no pregunta, pero todavía supongo que a lo mejor alguien acá en este auditorio virtual se lo preguntó alguna vez, y a mí alguna que otra vez, a nosotros también nos lo siguen preguntando, pero este certificado de discapacidad, ¿qué pasa? ¿Me lo expiden? ¿Y qué pasa con eso? ¿Se inscribe? ¿Qué impide? ¿Impide que yo trabaje? ¿Impide que yo me mueva? ¿Impide que yo salga del país? ¿En qué me limita? Y entonces la respuesta es en absolutamente nada. Es decir, es un instrumento público que se expide para mejorar la calidad de vida de las personas, pero no está ni inscrito en el registro civil en la partida de nacimiento, ni está inscrito en el DNI de la persona, ni siquiera, digamos, sí está inscrito en un registro nacional de personas con discapacidad, pero a los fines estadísticos y de censo, no para entorpecer la vida de esa persona. Por eso es que esta aclaración que yo hago, y donde digo no toda persona discapacitada es incapaz, es importante tenerlo muy en cuenta para cortar con este mito y saber que el certificado de discapacidad en realidad lo que hace es ser el trampolín a un montón de circunstancias desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista fundamentalmente de la salud, que le permite a la persona tener una mejor calidad de vida. Otra diferencia sustancial es que una persona que es incapaz va a requerir en su momento de un proceso judicial, mientras que el certificado de discapacidad, como voy a contar brevemente ahora, es un certificado que se emite por la autoridad administrativa. Bien, voy a explicar brevemente, porque seguramente también les va a interesar saberlo, y especialmente qué pasó en estos tiempos de pandemia, restricciones a la posibilidad de hacer trámites y demás, que el certificado único de discapacidad lo expide, como ya comenté, el órgano máximo de salud de nuestro país, que es el Ministerio de Salud de la Nación, a través de un organismo que se llama Agencia Nacional de Discapacidad, una sigla que habrán escuchado nombrar, que es ANDIS. Antes, para los que tenemos muchos años en la discapacidad, se acordarán que estaba el Servicio Nacional de Rehabilitación en la calle Ramsay 2250, donde los que vivimos en Capital íbamos a hacer el trámite para la expedición o la renovación del certificado de discapacidad. Hoy por hoy, y entre las distintas cosas, si uno puede decir que la pandemia ha dejado de bueno, es que muchos trámites se han simplificado, y para la comunidad discapacitada esto es muy importante también, porque todo lo que tiene que ver con la presencialidad de una persona que tiene inconvenientes, no solo motores, sino distintas limitaciones y distintas restricciones para hacer trámites presenciales, ya le permite allanar el camino y hacer muchas cosas por la vía virtual. Entonces, para los que nunca tuvieron la expedición de un certificado de discapacidad, les voy a contar brevemente cómo se expide. En Capital Federal se puede hacer por dos vías, por la vía presencial, como dije, o por la vía virtual. Si optamos por la vía virtual, simplemente hay que ingresar
en la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es www.buenosaires.gov, no B corta, belarga.ar, y en el link de trámites van a encontrar la derivación a obtención del certificado único de discapacidad. Les cuento más o menos cómo sigue la cuestión a partir de ahí. A partir de ahí van a tener que llenar un formulario de acuerdo al tipo de discapacidad que quieran certificar. Ese formulario tiene una parte personal y una parte médica que deberá llenar el equipo médico tratante. Ese formulario se envía al link que está indicado también en la página, y el servicio social que está del otro lado recibiendo esos formularios les va a contestar si está completo o no, o si falta algún requisito. ¿Por qué? Porque junto con ese formulario se debe acreditar, bueno, por supuesto, el documento nacional de identidad, el resumen de historia clínica del equipo médico tratante, en donde debe estar el diagnóstico, lo que dijimos antes, lo que va después a figurar en ese certificado, el diagnóstico, la sintomatología, las consecuencias que pueda tener derivada esa discapacidad y la posibilidad de tratamiento si lo hubiera y cuál. Toda esa documentación, cuando ya esté completa, estamos por la vía virtual, cuando ya esté toda completa se les va a avisar que está completa y se les va a dar un turno. Ese turno es para concurrir, ahí sí presencialmente, la persona con discapacidad, a la sede de la Junta Evaluadora, que queda en la calle Piedras 1281. Ese día de ese turno, la Junta Evaluadora, que ya va a tener toda esta documentación en su poder, simplemente va a hacer una entrevista personal con la persona que pretenda el certificado, o con los padres o tutor de quien sea menor de edad, y dadas todas las circunstancias, expedirá el certificado. El certificado se emite el mismo día que se hace la Junta Evaluadora. Es decir, no es que hay que ir un día a evaluarse y otro día al certificado. Cuando hay que renovar el certificado, es el mismo mecanismo, ¿sí? La única diferencia es que con la documentación va a haber que acompañar el certificado anterior. ¿Qué pasa si uso la vía presencial? Todo lo que conté es exactamente igual, solo que en lugar de entrar a una página por internet, tengo que ir a una sede física. En Capital Federal, las sedes físicas están en el mismo link que yo les comenté para acceder al trámite virtual. Ustedes ahí, poniendo su domicilio, les va a decir, hay 17 sedes, que normalmente son las sedes de las comunas, porque ahí está el servicio social que va a recibir ese primer formulario y va a ser todo el mismo circuito que si lo hiciéramos virtual. Les va a decir, miren, acá falta el resumen de historia clínica, o no, mire, por esta discapacidad que usted quiere certificar, por ejemplo, si es visual, va a requerir un estudio específico, etcétera, etcétera. ¿Eso para qué? Para que el día que ustedes tengan el turno y vayan, ya vayan con toda la documentación completa y no sea algo que van y vienen, van y vienen. En Provincia de Buenos Aires, la página es la de la provincia, digamos, la de Nación, que es www.argentina.gov.ar. Allí también en esa página de internet tienen la forma de hacer el trámite virtual para residentes de Provincia de Buenos Aires o el trámite presencial. Y ahí también están las sedes más cercanas al domicilio donde reside esa persona. Antes de la pandemia, debo decir que no se podía elegir lugar.
Es decir, la persona tenía que ir a la jurisdicción donde, no solo donde residía, sino de la comuna más cercana o del hospital zonal en provincia de Buenos Aires más cercano del domicilio que tenía registrado en el documento. Hoy esto se ha descentralizado, pero siempre hablando de jurisdicciones cerradas, ¿no? Quienes residen en Capital Federal, lo hacen en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo hacen en Cava, y los que viven en provincia de Buenos Aires o en el interior, lo hacen dentro de sus propias jurisdicciones. Para finalizar, no sé si estamos bien con los tiempos, pero para finalizar, quiero hablar un poquito también de qué pasó en estos tiempos de pandemia, que hubo mucha inquietud y mucha incertidumbre de aquellas personas que tenían vencidos o que estaban por vencerse sus certificados de discapacidad. Y resulta que tenían temor de que sus obras sociales, sus prepagas, o quien estuviera brindando prestaciones, o incluso la necesidad de hacer un trámite en ANSES, o un trámite que conlleve la necesidad de la presentación del certificado de discapacidad, al tenerlo vencido, implicara que no lo pudiera realizar. Entonces, con muy buen criterio, cuando comenzó el año 2020 y se empezaron a dictar los decretos de restricciones de circulación y demás, hubo una primera prórroga para los certificados que se vencían desde el 1 de enero del 2020 hasta el 1 de diciembre del 2020, donde se prorrogaban por un año a partir de la fecha del vencimiento. Es decir, si el certificado vencía el 20 de marzo del 2020, tenía vigencia hasta el 20 de marzo del 2021, como si no estuviese vencido. En el año 2021, otra resolución vuelve a prorrogar por otro año más en las mismas condiciones. Desde el 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, para los que vencieran durante el año 2021, también por un año a partir de la fecha de su vencimiento. Llegado el 2022, que hay cierta apertura, pero todavía no tanta, y además, piensen que ahora se viene toda la avalancha de renovación real, digamos, y concreta. Se armó un esquema de presencialidad para renovación. No es que se puede renovar cuando ya, es decir, hay que pedir un turno para renovación, que también se pide por los mismos circuitos virtuales que les comenté recién, y hay un cronograma empezando por los certificados que se vencieron 2020-2021, intentando que para diciembre del 2022 todo el 2020 y 2021 esté renovado físicamente en papel, y por lo tanto para los que estén venciendo en el 2022, primero se había prorrogado por 6 meses, y hace muy poco salió la nueva prórroga hasta finales de año. Eso no significa que quienes tengan certificados que se venzan en el 2022 no puedan ir pidiendo el turno de renovación, pero va a haber que hacerlo con un mes de anticipación a la fecha del vencimiento, y es probable que con la nueva prórroga, supongamos estamos a 2 de septiembre, si mi certificado de discapacidad venciera hoy, yo tengo tiempo de renovarlo hasta septiembre del 2023, entonces es muy probable, otra vez, que vengan con las renovaciones paulatinas para empezar, digamos, por las anteriores, hasta que nos podamos poner al día. Así que bueno, en principio, todo esto de los requisitos para su tramitación, que es lo que estuve contando, se los fui diciendo recién, los tipos de trámite, por primera vez, por renovación. Hay otros tipos de trámite, que no es solamente expedición por primera vez o por renovación. Por ejemplo, se puede extraviar un certificado de discapacidad, ¿no? Extraviar o robar. Bueno, en ese caso
se los voy a decir brevemente, pero no voy a ahondar en cada caso en particular porque se basan muy extenso. Si la pérdida o el extravío o el robo fue antes de los 6 meses de su expedición, directamente se puede ir a Piedras 1281, que es donde se expide, y directamente se imprime uno nuevo, sin turno. Si pasaron más de 6 meses desde que se hubiese expedido, hay que comenzar el trámite nuevamente. También hay por agravamiento o mejoramiento, porque vuelvo a insistir, la discapacidad no es una foto, siempre pongo también esta imagen. La persona con discapacidad no es una foto que yo saco en un momento. La persona con discapacidad fue a una junta evaluadora y se le expidió un certificado de discapacidad, y no significa que eso se anquilose en ese momento y en esa situación. Puede haber circunstancias que agravan ese estado de discapacidad, o que afortunadamente lo mejoran. Entonces, si estas son las circunstancias, y esto ocurre antes de las fechas de vencimiento, es importante que el certificado único de discapacidad refleje con total transparencia cuál es la necesidad, el diagnóstico, las orientaciones prestacionales que esa persona necesite. Por eso es que se puede pedir turno para situaciones de agravamiento, para situaciones de mejoramiento. Lugar de tramitación, modo presencial o virtual, ya lo dijimos. Certificados o estudios previos, ya lo dijimos junto con toda la documentación. Miren, si hay algo importante es lo que expide el equipo médico tratante. Siempre se lo he dicho a las familias que se han acercado al estudio por asesoramiento o por algún tipo de reclamo. Quienes conocen mejor al paciente no es ni la junta evaluadora, ni el auditor médico de una obra social, ni siquiera el médico de una guardia donde una persona pueda llegar por una emergencia. Es el equipo que lo viene tratando, el equipo interdisciplinario, el equipo que sabe qué pasó antes, cómo está ahora, cómo lo puede comparar, qué medidas puede tomar para mejorar la situación. Entonces, cuanto más amplio, más detallado, más referido a esa persona en particular estén los informes que los médicos hagan, va a ser mejor, porque ese certificado único de discapacidad va a ser más amplio, va a ser más abarcativo. La discapacidad no tiene que ser única. Hay muchos certificados que son mixtos. Una persona puede tener una discapacidad motora y también una discapacidad mental. Puede tener una discapacidad sensorial y también una discapacidad intelectual. Entonces, cuanto más abarcativa sea la información que el equipo médico tratante pueda brindar a la junta evaluadora, mejor va a ser, porque imagínense que la entrevista en la junta evaluadora es un momento. Entonces, para que eso no sea una foto y que ese certificado de discapacidad refleje un poco el historial de esa persona, por quien más lo conoce, que es su equipo médico tratante, mucho mejor. Bueno, creo que he dicho la mayor cantidad de cosas que quería decir. Nuestras charlas siempre, todo el tiempo, desde siempre, cierran con este cuadro que a nosotros nos gusta tan lindo, que dice: hagamos que la equiparación sea posible. Las personas, al igual que las aves, son diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar. Y esto es lo que nosotros queremos transmitir como equipo dedicado durante tantísimos años a la discapacidad. Así que voy a dejar de compartir la pantalla, me voy a volver a encontrar con todos ustedes, y bueno, Daniela, cuando gustes podemos abrir, si hay dudas, puede haber dudas respecto de la exposición, y eso está bueno, porque a lo mejor hay conceptos que quedaron a mitad de camino y está bueno que se aclaren,
Y si no, preguntas en general, eso ya se lo dejo a los organizadores. Sí, hay algunas preguntas. Hay algunas preguntas relacionadas. Si querés, vamos con la primera. Como quieras. Sería, consultan, en el caso de un CUD por enfermedad de Alzheimer o demencias, si esto tiene implicaciones en relación a la capacidad de la persona y si la persona afectada, por supuesto, necesita un tutor o curador. Bueno, muy buena pregunta. Retomo un poquito lo que decíamos antes. No toda persona discapacitada va a ser incapaz, pero sí toda persona que sea declarada incapaz seguramente es discapacitada, ¿no? Es decir, háganse la composición mental. Y vamos al caso concreto de una persona que padece Alzheimer. Una persona que padece Alzheimer tiene una enfermedad mental, al principio probablemente con visos de problemas de intelectualidad, y luego ya va a tener declarada una enfermedad mental. Esa persona va a tener limitada su capacidad, es decir, va a perder la posibilidad. Nosotros cuando hablamos de capacidad, pues yo a veces doy por sentado los conceptos, ¿no? Cuando uno habla de capacidad civil, habla de 3 elementos fundamentales: libertad, intención y discernimiento. Entonces, cuando un paciente está afectado por Alzheimer, va lentamente perdiendo estas 3 cosas tan fundamentales que nos permite decidir por nosotros mismos. Entonces, dependiendo el estado de esa persona y dependiendo el entorno social y por ahí laboral donde esa persona se mueva, va a ser necesario no ya sacar el certificado de discapacidad, que eso va de suyo, que lo va a tener que sacar, sino a su vez consultar con algún profesional que se dedique, digamos, de la misma rama a la que nosotros nos dedicamos, para contar un poquito cuál es la situación en donde esta persona se desenvuelva, para ver si es necesario un proceso judicial de determinación de la capacidad para que a esa persona se le nombre lo que se llama un apoyo. Antes se le decía un curador, hoy con la nueva ley de salud mental se le va a decir un apoyo, que va a ser una persona dentro del ámbito de su propia familia que va a colaborar en todos los órdenes, en todo lo que sea su persona y todo lo que sea sus bienes. No todas las personas con discapacidad necesitan iniciarlo el proceso de incapacidad, pero en muchos casos, cuando hay bienes o hay cuestiones de salud que ameritan que otro intervenga por esa persona, lo estoy haciendo muy simple, algo, gente que puede llevar una materia en la facultad, pero trato de ser usar los términos más simples posibles para que se entienda. Ahí sí se va a requerir un proceso judicial de discapacidad y una designación de apoyo o de curador. ¿Sí, Daniela? Bien. Sí, hay más preguntas. También consultan por los derechos, cuáles son los derechos, cuál es la cobertura de una persona con un CUD por Alzheimer o por alguna otra demencia. Consultan puntualmente por cuidadoras, por hospital de día, por tratamiento de psicopedagoga. Bueno, yo les voy a pedir a la gente de ALMA que tenga a mano la ley 24.901 para que, yo sé que ustedes asesoran un montón respecto del CUD, y muy bien, pero la gente también, me parece que a esta altura, que ya también está muy informada, tiene que conocer los términos de la ley. Repito, es una ley de las pocas que puede leer cualquier ciudadano común. Vieron que ustedes todos, incluso hasta los abogados, me dan una resolución de la FIP y tengo que llamar a un contador más o menos, y soy abogada. Bueno, esta es de las pocas leyes que uno las lee y las entiende. ¿Por qué? Porque dice cosas muy simples.
Define la discapacidad como lo dijimos antes. Dice que es obligatorio el certificado de discapacidad. Dice que la persona que tenga certificado de discapacidad puede requerir de su obra social o, recuerden, obra social está equiparado a medicina prepaga, todas las prestaciones de salud y sociales que están enunciadas en la ley. Pero además tiene un artículo que dice que en realidad tienen la obligación de tener, o la obligación de recibir, o el derecho de recibir, todas aquellas prestaciones que su equipo médico tratante indique para equiparar, ¿no?, sus posibilidades. Entonces, a la pregunta puntual de cuáles son las prestaciones, hay algunas que van a encontrar en la ley. Por ejemplo, hogar con centro de día, escolaridad, todo lo que tiene que ver con todos los rangos escolares, estimulación temprana, bueno, todo lo relativo a la rehabilitación, eso lo van a encontrar enunciado en la ley. Pero recuerden lo que yo les dije, artículo 19 de la ley. Todas estas prestaciones son de carácter enunciativo, dice la ley. Y enunciativo es lo contrario a taxativo. Eso implica que no esté en la ley no significa que no tenga que estar cubierto si el equipo médico tratante así lo pide. Por ejemplo, pongo dos ejemplos. En la ley del 97, cuando se sancionó la ley 24.901, la asistencia domiciliaria no estaba entre esas prestaciones. Fue incorporada por una reglamentación posterior. Hoy sí está en uno de los incisos del artículo 38 de la ley. ¿Sí? El caso de los famosos cuidadores. Pero, por ejemplo, el acompañante terapéutico no está escrito. La equinoterapia no está. La hidroterapia no está. Muchos recursos técnicos, como pueden ser cuestiones tecnológicas que hoy se usan en materia de discapacidad sensorial, por supuesto que no están porque no existían en esa época. Eso no significa que si el equipo médico tratante lo solicita y lo funda, porque no solamente solicitarlo, sino que es fundarlo, y fundarlo, vuelvo a repetir, en base a las relaciones y condiciones que esa persona tenga. Voy a poner un ejemplo más, porque a mí me parece que los ejemplos ayudan a entender y a pensar. Hemos tenido en el estudio muchos casos de personas que eran profesionales y que, por ejemplo, tenían una discapacidad sensorial, baja visión, y a veces no se requieren lo convencional, se requieren otro tipo de apoyos terapéuticos, como puede ser esto, una computadora con un sistema que si alguien no puede ver lo que dice el chat, tenga un sistema interno a la computadora que existe, que le va leyendo todo lo que va apareciendo escrito en la pantalla, por ejemplo. Bueno, este es un buen ejemplo porque establece la posibilidad de que esa persona, ese elemento en particular, le era indispensable para poder seguir trabajando. Probablemente para una persona de 88 años que tenga una discapacidad sensorial y no usa la computadora, este no sea un elemento necesario, sea otro. ¿Me explico? Es decir, por eso digo que el equipo médico es quien mejor va a cubrir ese bagaje de necesidades y de requerimientos, porque es quien más conoce a la persona. No sé si estoy contestando las preguntas o me estoy yendo por las ramas, si ustedes díganme. No, por acá, digamos, había preguntas sobre casos particulares que justamente... Que se están abarcando, ok. Claro, a servicios específicos o que se los han negado, que no sabían si tenían cobertura. Otra consulta que surgió es para el caso de una persona que tuvo una ACV reciente y que está en rehabilitación, o sea que todavía no se saben las secuelas definitivas, si ya se puede iniciar el trámite o no,
¿Y qué pasa en el caso de una persona que está postrada y que no puede acercarse hasta la junta médica? La primera pregunta, en el caso de una discapacidad recién diagnosticada, ¿es aconsejable que el equipo médico espere al menos 3 meses, es lo aconsejable hoy, para ofrecer un resumen de historia clínica que permita dar una orientación prestacional, digamos, acorde a lo que esa persona necesita? ¿Sí? Y es lo que el servicio, digamos, es lo que la Junta Evaluadora va a requerir. Algo que me olvidé de decir y es muy importante, todos los certificados médicos que se presenten, tanto para expedición como renovación de los certificados de discapacidad, no pueden tener una antigüedad mayor a 6 meses. Ahora que hablamos de los meses me acordé, esto es un dato importante. El propio equipo médico tratante que tenga que emitir el resumen de historia clínica para que esa persona pueda iniciar el trámite, seguramente no lo va a emitir hasta que no haya pasado un tiempo prudencial y puedan como fijar una pauta, lo que no significa que, vuelvo a repetir, esa pauta sea estática, pero al menos algún panorama que el estado agudo de situación no lo permite. En cuanto a si la persona está postrada, el trámite hay que hacerlo virtual, como dijimos, porque el trámite, esto también es importante, el trámite no es personal, lo puede hacer cualquiera, ya sea presencial o virtual. A veces me dicen, pero mi mamá no tiene correo electrónico, ¿cómo hago para bajar el formulario? Es desde cualquier casilla de correo electrónico, del hijo, del esposo, de quien sea, de un amigo, de un vecino, de la cuidadora, no importa. Porque no es personal el trámite. Lo único que es personal es la junta evaluadora, donde ahí sí la junta tiene que ver a la persona. Si esa persona está realmente imposibilitada de movilizarse, y cuando digo realmente imposibilitada, es con certificado médico que diga que la movilización puede causarle riesgo grave en su salud, no que es una molestia movilizarla, que son dos cosas distintas. Entonces la junta evaluadora puede evaluar sin ver a la persona, pero es excepcionalísimo y requiere esta certificación que les digo. Bien, y hay una pregunta más, un poco una parte quedó contestada, este tema de los plazos y de la antigüedad de los estudios y los informes. Consultan si se deben presentar estudios médicos, además de informes que acrediten la discapacidad, y si deben ser de hospital público. En cada, cuando se inicia, cuando se baja el formulario, que el formulario yo, aunque lo hagan presencial, les recomiendo que ya lo lleven bajado y casi completado, si van presencialmente a alguna sede, porque lo que le van a decir es, miren, tome este link, baje el formulario, entonces, para no ir 2 veces. En cada formulario está específicamente dicho, porque una cosa es la planilla de datos personales, y otra cosa es el formulario médico. Y el formulario que debe completar el médico, en cada, vamos a decir así, en cada rubro de discapacidad, no me gusta la palabra, pero para que se entienda, si es motora, si es intelectual, si es sensorial, y si es sensorial, qué tipo de discapacidad sensorial, en cada uno de esos formularios está dicho qué exámenes complementarios se deben llevar. Por poner un ejemplo, en el caso de la baja visión o la visión absoluta, la baja visión o la visión progresiva, seguramente no, se piden exámenes oftalmológicos de agudeza visual, etcétera, 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 con determinados parámetros oftalmológicos que la verdad yo no me acuerdo, pero dice específicamente en la página qué estudios hay que llevar.
¿Cuál era la...? Si pueden ser, si deben ser de hospitales públicos, no necesariamente. Deben ser del equipo médico tratante. Si yo me atiendo en un hospital público, el del hospital público. Si me atiendo con un médico de la obra social, mi médico de la obra social. Mis médicos, porque no tiene que ser de uno solo, puede ser, y cuanto mejor sea así, mejor. Si me atiendo a un equipo interdisciplinario, no sé, neurólogo, psiquiatra, psicopedagogo, y todos quieren aportar, mejor todavía. Así que no deben ser, pueden ser de cualquier equipo médico tratante. Yo estoy chusmeando también porque tengo el chat acá, Daniela, ¿eh? Y estoy viendo que es una pregunta más interesante que la otra. Están surgiendo más preguntas ahora, sí, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Podemos seguir con alguna más? Sí, estamos con tiempo. Perfecto. ¿Cuánto lleva entonces en total el trámite de otorgamiento del CUD? Y bueno, eso va a depender, digamos, si uno hace los deberes de la parte administrativa, después va a depender un poco de el turno que fijen para la Junta Evaluadora. Ahora seguramente va a haber mucha demora. Va a haber mucha demora para la renovación. Para la expedición hay un cupo que se está manejando de expediciones, por supuesto, no es que están todos abocados a la renovación, pero bueno, cuanto más se conoce del tema, más demanda hay. Esto también hay que saberlo. Es decir, seguramente después de esta reunión, y yo celebraría que así fuera, si alguien todavía no lo tiene o si tenía dudas, comienza el trámite. Pero esto, bueno, va creciendo de boca en boca también y está muy bueno. Entonces a veces la demanda es un poquito intensa, digamos. Bien, hay dos preguntas también un poco relacionadas entre sí. Una dice, una vez que se obtiene el CUD, los pasos a seguir con la obra social sería solo presentarlo para que lo ingresen. Y ojalá. la otra es... Dejo que conteste. Entonces, ¿cómo serían los pasos? Ojalá, pero no es tan, ojalá. Es más, nos quedaríamos nosotros sin trabajo, pero yo igual lo celebraría. No es tan sencillo. Es decir, sí es importante que la persona haga saber a la obra social o a la medicina prepaga si tiene, que esa persona tiene un certificado de discapacidad, pero normalmente se presenta para requerir alguna prestación puntual. Entonces lo que se hace es tenerlo, porque recuerden que sin ello no hay obligatoriedad de cobertura, y después hacer más o menos lo mismo que hicimos para el certificado de discapacidad, pedirle a nuestro equipo médico que emita un informe, que puede ser bastante parecido al que se hizo para la expedición del certificado de discapacidad, solo que va a ser más específico también en cuanto a los requerimientos, que ahí sí tienen que estar puntualmente dichos, ¿no? Y se presentará una nota. Ahora se está usando mucho la vía virtual también del correo electrónico, de las páginas habilitadas por las obras sociales y las prepagas, o de manera presencial a la vieja usanza. Y si es a la vieja usanza, yo recomiendo que se sellen una recepción de esa documentación o de ese requerimiento para poder contar algunos plazos y ver si la gente de salud está cumpliendo en tiempo y forma, si no cumple nada, y bueno, y ahí se verán los pasos a seguir. Ya es otro capítulo, es otro encuentro. Bien, y en relación a esto, si por ejemplo un neurólogo o psiquiatra piden cuidadores para un paciente con Alzheimer y con CUD, si la obra social está, digamos, obligada, debe cubrir enviando a alguna persona o con dinero, preguntan, supongo que será con un reintegro, digamos, para poder cubrir. Esta persona que pregunta tiene cierto camino recorrido, me parece, en el ámbito de su familiar
o quien sea con discapacidad, porque es una pregunta no solo muy común, sino que es el rebote de todo esto que estamos hablando, ¿no? La ley 24.901, que es la que establece las prestaciones, tiene como principio general que quien debe prestarlas puede prestarlas con prestadores propios. Este es el principio general. Esos prestadores propios, por supuesto, tienen que ser idóneos. Y tienen que estar enmarcados en el requerimiento médico. ¿Sí? Es decir, por poner un ejemplo, si un joven necesita un centro educativo terapéutico, porque además de toda la cuestión de sociabilización, necesita tener determinada cantidad de terapias, no le puedo ofrecer un centro de día, porque el centro de día no tiene terapias rehabilitatorias, por poner un ejemplo. Si una persona necesita, no sé, un acompañante terapéutico o una maestra integradora, y esa persona necesita ir a la escuela de lunes a viernes, yo no le puedo ofrecer una maestra integradora 3 veces por semana, 2 horas por día. Es decir, sí pueden dar la prestación con prestadores propios, en tanto y en cuanto esos prestadores propios cumplan con el requerimiento. Y en muchos casos se da que en tanto y en cuanto la prestación se ofrezca en el ámbito donde la persona está, porque si yo vivo en Cava y tengo que hacer rehabilitación en Escobar todos los días 2 horas, esa persona tiene que ser transportada, no sé, 3 horas de ida y 3 horas de vuelta, obviamente que esa no es una prestación acorde a una persona con discapacidad, no sé si me explico. ¿Sí? Es decir, son muchos los condimentos para determinar que la prestación sea acorde a las necesidades del paciente, pero en principio sí, pueden darla con prestadores propios. Si no, deberían contratar un prestador y en el último de los casos, que la familia lo elija y luego generar un reintegro a través de eso. Pero no al revés, no es que yo puedo elegir el prestador, exigir el reintegro, sino que el camino es a la inversa. ¿Sí? Bien, hay una pregunta más en relación al CUD, es si conviene plastificarlo al certificado y si la parte de abajo del CUD es suficiente para poder viajar. El certificado único de discapacidad es, yo les diría a ustedes, los que tienen casa propia, la escritura la tienen guardada, bien guardadita, ¿no? Porque tienen miedo de perderla, o el documento uno no lo lleva a todos lados. Bueno, el certificado de discapacidad es lo mismo. Por ahí no conviene plastificarlo todo, pero hay una parte troquelada, que es la que permite que uno lo recorte por abajo, el troquel, es más, se puede hasta doblar en 2 y queda en tamaño carnet, y esto es lo que la gente plastifica porque es lo que utiliza para viajar, porque nosotros normalmente nos abocamos a hablar de las prestaciones médicas, pero tiene muchas otras posibilidades el certificado de discapacidad. Una es la que mencionaba la persona que consultaba, que es la posibilidad de viajar gratuitamente y hasta con un acompañante en forma gratuita. Si en la orientación prestacional dice que requiere acompañante, en viajes de corta, media y larga distancia terrestres. Lo aclaro porque a veces me preguntan sobre los viajes en avión y demás, entonces por eso aclaro que es terrestres. Pero al practicarlo todo, por ahí no vale la pena. Lo que sí, no se entrega nunca. Uno puede manejarse con una fotocopia, pero además hay otra cosa importante. Los que tengan la aplicación Mi Argentina en el celular, sepan que está el certificado digital. Lo tienen ahí todo el tiempo. Es decir, lo pueden exhibir incluso. No es necesario llevarlo físicamente. Y si el certificado no es de uno,
y la aplicación sí es de uno puede loguear a su familiar y tener en su teléfono, ¿sí? El certificado de discapacidad de su hijo, de su padre, de su madre, para no estar transportándolo físicamente. Acá hay una pregunta que es tan cortita que la voy a contestar porque aparte me parece importante. La presentación virtual es igual de efectiva que la tramitación presencial, ¿eh? No tengan miedo. Es decir, no es necesario movilizarse tanto. A veces hay que pedirle a alguien que se quede con otra persona para ir a hacer un trámite presencial. Es realmente igual de efectiva. Los canales de comunicación son realmente fluidos. Así que sí, esto como justo la tengo acá, perdón Daniela, pero ya que estaba la contesto. Bueno, no sé si quedó alguna más. Queda una sola. Consultan si importa el ingreso de la persona con CUD o no a la hora de acceder a las prestaciones como cubrir un geriátrico. Me parece que hay algún concepto que ahí no quedó. Es obligatorio tener el certificado de discapacidad para acceder a la cobertura. A ver, léeme otra vez la pregunta porque me parece que entendí mal. Perdón, ahí está. Dice la pregunta, quería consultar si importa el ingreso de la persona con CUD o no a la hora de dar las prestaciones como cubrir geriátrico. Entiendo que si el ingreso... No. Entendí bien entonces. Es decir, a ver, si yo quiero que mi madre, mi padre, mi familiar ingrese a un hogar y lo voy a pagar yo, obviamente que si tengo o no tengo el certificado de discapacidad, nadie me va a exigir que yo vaya a sacar un certificado de discapacidad. Ahora, si yo pretendo que esa prestación la cubra el agente de salud, obligatoriamente tengo que tener el certificado de discapacidad. Creo que esta es lo que vengo reiterando, ¿no?, a lo largo del encuentro. Bueno, no sé si quedaron... Y hay una más ahora del final. Preguntan para el libre estacionamiento si el auto debe ser de la persona con discapacidad. No, no tiene que ser de titularidad de la persona con discapacidad. Puede ser del grupo familiar y ese, o no, ni siquiera del grupo familiar. Puede ser de un amigo, porque en realidad el tema es que el auto va a estar afectado a la persona con discapacidad, no exclusivamente, pero quiero decir, los certificados de libre circulación son certificados que no se pegan como en las viejas épocas como un contact, sino que se plastifican y se colocan, ¿sí?, en los autos donde la persona con discapacidad va a ser transportada. Y entonces, el libre estacionamiento, porque a veces la gente me dice, pero me hicieron la multa y yo tengo el logo de discapacidad. Pero en realidad el libre estacionamiento es para uso libre, como su nombre lo indica, cuando está usado en pos de la persona con discapacidad. ¿Sí? Es decir, el transporte que yo hago afectado a esa persona con discapacidad. Bueno, este certificado es lo mismo, lo puedo poner, porque imagínense que una familia que la mamá y el papá, los dos, tienen un auto, porque se movilizan en horarios distintos, o porque están separados y viven en casas distintas. Entonces, dependiendo en qué vehículo sea transportada la persona con discapacidad, es donde ese certificado va a tener que ser utilizado y colocado. Que ahora tiene foto, tiene un montón de otros requerimientos que antes era muy fácil de generarse situaciones fraudulentas. Hoy ya es un poquito más difícil. Creo que hay una última que tiene que ver con un tema de ingreso de dinero. Y ya ahí cerramos. Claro, es una aclaración, perdón, una aclaración de la pregunta anterior, que a lo que se refería era si el ingreso de la persona, el ingreso monetario de la persona, hace una diferencia en cuanto a la obligatoriedad de cubrir o no determinadas prestaciones, por ejemplo, el geriátrico.
Ahí entendí, me parece que estaba claro, esa era la pregunta. No, definitivamente no. La ley de discapacidad no hace ningún tipo de discriminación según rango social o económico de la persona. Toda persona que tenga certificada su discapacidad tiene acceso a la misma prestación, pueda o no pagarla. Así que, y hay algo más que estuve viendo por acá que me parece muy interesante, y es si la prestación orientacional que pone el certificado de discapacidad, yo la voy a traducir porque no me la acuerdo de memoria, pero decía algo así como si la orientación prestacional que tiene el certificado de discapacidad es excluyente. Creo que la persona quiso decir esto. Es decir, si lo que no dice en la orientación prestacional, la obra social o la prepaga me puede decir, esto no lo cubro. No, vuelvo a decir, es una orientación prestacional. Lo que va a definir definitivamente qué requerimientos necesita esa persona es el informe que haga el médico al momento de efectuar el reclamo. Porque otra vez, el certificado de discapacidad puede haber sido hecho en el 2019 y en el 2022 la persona tiene otros requerimientos. Entonces, esa pregunta también era muy interesante de contestarse. Bueno, la verdad, Laura, que cada año superas nuestras expectativas, porque además, hasta además, generalmente cuando hay alguien que expone, se dedica a lo suyo, hace toda la exposición, después contesta las preguntas que la persona... No, vos hasta te tomás el trabajo de leer con atención y agregaste más preguntas y respondiste muchísimo más, así que no tenemos más que palabras de agradecimiento, creemos que a la gente le ha servido muchísimo. Hicieron alguna pregunta sobre si queda grabado. Queda grabado para que ustedes puedan acceder de nuevo a esto en la página web de ALMA, pero después del mes mundial, porque ahora estamos con muchísimo trabajo, las secretarias están abocadas a todas las charlas que además siguen y a todo lo que tenemos, así que después estas charlas van a quedar en la web. Lo mismo, si quiere Teresita poner la página para que ingresen por alguna duda, alguna cuestión más que tenga que ver con lo tuyo específico. Y bueno, agradecerte como siempre enormemente tu calidez humana por sobre todas las cosas, de la cual puedo dar fe y todavía me emociono cuando lo digo a pesar de los años, ya que ella ha tenido conmigo, ha sido la persona que me orientó hace muchísimo tiempo. Así que sobre todo lo humano en vos, que es lo que nosotros tanto valoramos en ALMA, y bueno, la excelencia como profesional sin palabras. Bueno, Creo que todos han quedado conformes dentro del espacio que le podemos dar una charla virtual. Gracias Tere, gracias Dani por el soporte. Y gracias a todos los que han participado. Y los invitamos a que nos sigan en charlas, sobre todo aquellas personas que nos siguen porque tienen algún familiar con Alzheimer, a las charlas que siguen, y voy a dar una, ¿cómo se llama? Ayúdenme, un avisito parroquial. Saben que como toda ONG y como todos estamos pasando momentos difíciles, este año tenemos la suerte que la Fundación Julio Boca vuelve a hacer una función de gala beneficio para nosotros, así que ingresen a la página, ayúdennos y vayan a ver el espectáculo porque es en el Teatro del Globo el 29 de septiembre y les aseguro que es un espectáculo hermosísimo, así que nos van a ayudar también muchísimo para ayudarnos todos y que ALMA siga vigente y siga adelante. Gracias, Laura. Y gracias a ustedes, muchas gracias a todos por asistir. La verdad me honra mucho que la gente siga llegando, a pesar de los años, siga siguiendo estas charlas. Vi muchas caras conocidas, les agradezco mucho también a todos. Y a ustedes también por darme la oportunidad de abrir
este mes internacional del Alzheimer. Ya lo creo, en has esta abierto. charla. Muchas gracias. Exactamente, Ha sido un gran honor para mí. Y ahora a desmutearse y a darle un aplauso a Laura porque realmente creo que lo merece con todas las letras. Muchísimas gracias, Laura. Por favor. Gracias. Gracias a ustedes. Bravo, bravo, Muchas bravo. gracias. Gracias, Brandon, por estar ahí. Gracias a todos. Te dijo, bueno, Brandon, te dijo. Muchísimas gracias, Laura. Gracias a todos. Y bueno, a seguirnos en todo lo que ahí Teresita les escribió. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Nora. Muchas gracias. Gracias. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.